Así es, háganos todas sus preguntas porque ahora viene una especialista encantadora, como nosotros le llamamos, la doctora de los casos difíciles. Doctora, bienvenida la doctora Anabel Vega con nosotros. Chicas, vamos a hablar precisamente, ya tenemos el bebé en nuestras manos, doctora. Ahora viene esa parte en donde nadie aprendió, nadie nos enseñó, por más que nuestras abuelas nos iban explicando, uy, llegó el bebé, ¿qué hacemos? Cuéntenos en su Así es. experiencia. Bueno, Bienvenida a nuestra charla de maternidad virtual. muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación nuevamente a Hospital Nacional. Para mí es un placer estar aquí contigo y con todas estas mamás que veo que hay muchas madres o futuras madres conectadas. Y pues definitivamente la evolución de la medicina se está dando también a partir de nuevos cambios, nuevas metas, nuevos objetivos, y es lo que yo vengo a compartir, hablar un poquito de qué es lo que está pasando ahorita, para qué debemos estar preparados, y pues voy a poner compartir pantalla eh, para poder comenzar. ¿La están viendo todos? Sí, correcto, así es, perfectamente. Perfecto. Vamos a empezar. Bueno, yo primero me quiero presentar. ¿Quién es la doctora Anabel Vega? Yo soy pediatra, soy neonatóloga y tengo una especialidad en alto riesgo y una especialidad en neurodesarrollo. Y bueno, evidentemente me ha tocado vivir toda esta evolución de muchos cambios dentro de la medicina y muchos cambios dentro de la neonatología, y es lo que yo vengo a compartir esta tarde con ustedes. Para mí es sumamente importante, si bien es cierto, Yanair comentaba que nosotros vamos a empezar ya por cuando nace el bebé. Yo quiero comenzar un poquito antes y comenzar cuando esta madre está en embarazo y va a conocer a esta pediatra o este pediatra neonatólogo que va a recibir a su bebé. Y a mí me gusta presentar esta foto porque tomé esta foto justamente porque esta madre vino a su consulta prenatal muy bien preparada, con una lista escrita de sus dudas, de sus preocupaciones, de sus preguntas, de las cosas que ella quería aclarar, y es la recomendación número uno antes de pasar a lo que es el bebé en sí. Nosotros como mamás y papás, incluyo a los dos, tenemos que hacer preguntas y prepararnos para distintas cosas. La primera, por supuesto, la lactancia materna, que es pues la principal preocupación y lo que es motivo de mucha ansiedad en todas las mamás cuando iniciamos este periodo de ser mamá. Entender que esto es un proceso, de que los primeros días va a haber calostro, de que es poquito el volumen que va a salir, pero que a medida que nosotros vayamos pegándonos a nuestros bebés, esto va a hacer que nuestra producción aumente. En el Hospital Nacional somos amigos de la lactancia, tenemos un equipo de enfermeras excelentes en la sala de neonatología preparadas para todo este proceso, e igualmente el médico neonatólogo que está a cargo del bebé debe preparar a esta mamá y explicarle. Cuando uno va a tener bebé, tenemos que entender que pueden haber diferentes escenarios, y hay escenarios en donde el nacimiento va a ser por parto, escenarios donde el nacimiento va a ser por cesárea, y nosotros tenemos que comprender que existen diferentes diferencias en ambos casos. Primero, el apego temprano, que se va a dar pues más tempranamente por parto, a diferencia de que cuando es por cesárea, que hay que separarse un poquito más. Todo esto de el contacto con piel, la lactancia desde el primer momento, respetar pues ese apego temprano, hacer partícipe al papá en esto, entender cuáles son los tamizajes que se van a hacer, estar preparados, conocer por qué se hacen, para qué se hacen, cuáles son los distintos tipos, saber de que pueden existir, a pesar de tener un embarazo a término y en teoría sano, nos podemos enfrentar a patologías, nos podemos enfrentar a cuadros que no esperábamos y que definitivamente van a ser parte de
un escenario distinto a lo esperado, pero siempre en este control prenatal eso se debe de explicar. Igualmente, saber de que se hacen exámenes de rutina al momento de nacer los recién nacidos y que estos exámenes van a depender del tipo de sangre de mamá, del tipo de sangre de papá, porque pueden haber incompatibilidades de grupo. Igualmente, siempre como mencionó el doctor Juan Carlos Vega, es importante descartar procesos infecciosos. Para nosotros esto es un temor, por lo que siempre estamos pesquisando si hay algún dato de proceso infeccioso, porque para el neonatólogo es vital determinarlos de manera temprana y oportuna. Y pues datos importantes, por ejemplo, los embarazos previos, si ha habido algún tipo de complicaciones, cómo le fue si hubo lactancia en un embarazo anterior, saber que los embarazos no todos son iguales, entender si hay patologías en la familia que se puedan heredar y de esta manera pues poner de preaviso a este neonatólogo que va a recibir a tu bebé. Yo creo que es de vital importancia entender que el neonatólogo que va a conocer a tu bebé y va a recibir a tu bebé debe de ser una persona que te inspire confianza, que tú sientas ese deseo de poder comunicarle tus preocupaciones sin tener temor. Eso se llama en medicina rapport y yo creo que una de las cosas más importantes para una mamá y un pediatra es que exista ese clic y esa comunicación. Evidentemente, pues aquí traigo imágenes. Este fue un parto de madrugada aquí en el Hospital Nacional. Lo pueden notar en nuestros ojos de cansancio y entender de que definitivamente el parto vaginal, vamos a hablar un poquito primero de esto, es el escenario ideal, mas sin embargo no todas las mamás tienen la posibilidad de que sus hijos nazcan por parto y esto entonces conlleva a que existan dos escenarios, el parto o la cesárea. Evidentemente, en este caso, este bebé nosotros vamos a ponerlo directamente al pecho de la madre, vamos a poner contacto piel con piel, vamos a iniciar lactancia inmediatamente. Como esta mamá no tiene que hacer recobro de anestesia, entonces esta mamá pues definitivamente va a tener a su bebé más temprano y va a arrancar todo este proceso de parto respetado, de parto humanizado, que está muy en boga y que definitivamente es un beneficio para el neurodesarrollo de nuestros niños. Por otro lado, pues puede darse el escenario de un nacimiento por cesárea, en donde por una razón obstétrica, ya sea por preeclampsia, porque el bebé es muy grande y no encajó, porque el monitoreo no está bien, porque el líquido disminuyó, muchas razones, entonces vamos a tener el nacimiento por cesárea y ahí definitivamente pues el apego no va a ser inmediatamente, pero sin embargo no todo está perdido. De hecho, hay muchas cosas que hacer y es ahí donde entonces nosotros tratamos de involucrar a papá para hacer el programa de Papá Canguro, en donde este papá va a servir como incubadora, va a dar este contacto piel con piel y va a comenzar este proceso que mamá no puede hacer porque la están terminando de operar, para hacer todo este proceso de apego y de apego temprano para este recién nacido. Entonces, pues definitivamente cuando tenemos un escenario de parto vaginal, la salida va a ser más temprano. Estamos hablando de que si no hay complicaciones, vamos a estar en casa con nuestro bebé en las primeras 24 a 48 horas, más sin embargo, si el escenario es cesárea, la salida pues por temas quirúrgicos de la mamá, más que por el bebé, vamos a tener entonces una salida un poquito más tarde, que son entre 48 a 72 horas. En ninguna de las dos situaciones se va a afectar la lactancia. Si un bebé que nace por parto vaginal, nosotros podemos llevarlo en las primeras horas a comenzar a amamantarlo, podemos hacerlo sin ningún problema. E igualmente en el niño que nace por cesárea, nosotros lo que hacemos es tomar un control glicémico y darnos cuenta que el nivel de azúcar esté normal. Y si esto es así, que el valor sea 50 o más, este bebé va a estar
en cuarto de niño monitorizado con un calor de una incubadora y posteriormente vamos entonces a llevarlo a donde mamá para iniciar la lactancia materna exclusiva sin ningún tipo de problemas. Es importante cuando hablamos de nacimiento saber de que existe un tema que se llama ambiente seguro. Y aquí esto es una foto tomada desde el Hospital Nacional, este es el cuarto de niño, en donde vemos que estos bebés están monitorizados con una incubadora de calor, tenemos sábanas para cubrirlos de la luz y que este reflejo de luz no sea excesivo, tenemos un semáforo en donde vamos a monitorizar que el volumen del tono de voz de las personas que estemos dentro sea adecuado. Tenemos un control de calidad exagerado con los temas de infecciones. Siempre vamos a manipular con guantes, vamos a entrar con batas, el personal va a tener gorros, zapatos para proteger y más aún en este momento que estamos pues lamentablemente aún en pandemia, proteger todos estos escenarios con respecto a posibles procesos infecciosos y ahí es donde pues vuelve a entrar esa importancia y ese cambio que se está dando en pediatría, que ya no necesariamente hablamos de sobrevida, sino que hablamos de sobrevida con calidad de vida, sobrevida sin discapacidad. Y para eso, esos cuidados empiezan desde que el bebé sale del útero de la madre, en donde se va a dar protección neurológica, cuidados integrales, apego temprano, lactancia exclusiva. Existen distintos escenarios y no todo es color de rosa. Este paciente para el Hospital Nacional y para mí en particular es un paciente extremadamente especial. Es el paciente más pequeño que ha nacido y que ha sobrevivido en el Hospital Nacional. Apenas tenía 24 semanas cuando nació y este recién nacido estuvo con nosotros 4 meses hospitalizado. Este es ella el día de la salida del hospital, en donde pues después de largos 4 meses de luchar en un cuidados intensivos, logra sobrevivir sin ningún tipo de discapacidad. Y ahí es donde nosotros entendemos que la vida puede ir el embarazo muy bien, pero también pueden haber situaciones médicas en donde las cosas inesperadamente, porque esto fue inesperado, de un momento a otro se detengan. Por eso vuelvo y hago el énfasis y recalco la importancia de hacer la cita de control prenatal, de entender cuáles son los escenarios. Afortunadamente esto no es lo más común, pero puede pasar y nosotros tenemos que prepararnos para situaciones en donde, a pesar de no ser un niño prematuro como esta princesa, puede ser un niño grande a término, pero que haga un cuadro de dificultad respiratoria, que haga un cuadro de infección y haya que ponerle antibiótico, que haga un cuadro de hipoglicemia porque la mamá tiene diabetes gestacional y muchos escenarios. Por eso regreso a esta diapositiva en donde es importante entender que a pesar de que el 90% de los casos todo debe de ser una evolución normal, existe un 10% de los casos de complicaciones en donde nosotras tenemos que entender, no les vamos a explicar todos los escenarios, porque tampoco el objetivo es estresar, pero sí los más comunes según las patologías de la mamá, los antecedentes de los partos, los hermanos cómo les ha ido en los partos anteriores o nacimientos para poder comprender esto. Entonces, evidentemente, esto es supremamente importante, que la mamá esté preparada, que el papá esté preparado, que entendamos qué va a pasar. Entonces, evidentemente, luego de esta parte en donde el bebé nace, en donde lo más probable es que la evolución sea adecuada, en donde este 90% de los casos sale junto a su madre, entonces viene la importancia de las citas pediátricas. No todo termina en el momento de nacer y es indispensable
no automedicarse, indispensable seguir recomendaciones de los médicos, no de la vecina, guiarte por los abuelitos, pero apoyarte en el concepto médico, no seguir interpretaciones de internet, porque muchas veces podemos cometer errores importantes. A diferencia de esa primera cita en donde el doctor Vega les hablaba de que pues la importancia de su primera cita era ver cómo estaban, para nosotros en pediatría sí es supremamente importante la cita, más que por un tema social, un tema médico en donde vamos a evaluar. Evidentemente, ustedes tienen que hablar con su obstetra de la parte de los sangrados, de la parte de sus mamas, que no haya mastitis, que no haya presión alta, que no hayan síntomas como él se los mencionó, pero en la parte pediátrica es importante entender que este niño no se está poniendo amarillo, que la lactancia sea suficiente, que el ombligo no se esté infectando y que todas las cosas de ganancia de peso, incluso pérdida de peso que se puede dar, se estén corroborando, y esto es importantísimo hacerlo en la primera semana luego de la salida del hospital para poder tener un control. Y posteriormente, en mi consulta, las citas pediátricas son en el primer año de vida, una vez al mes, entre el primero y el segundo año de vida, cada 2 meses, y después de los 2 años de vida, 2 veces al año. Igualmente, vuelvo y hago el énfasis de que definitivamente para mí es importante el seguimiento neurológico, el seguimiento del neurodesarrollo, y más que seguir a estos pacientes para la parte de ganancia de peso, para la parte de comida, de resfriado, de las patologías comunes de todas las edades pediátricas, también seguir el neurodesarrollo. Déjense guiar, pídanle a sus pediatras una guía, pídanle a sus pediatras las tareas. Este es un bebé que desde el día cero, este es un recién nacido de 8 días, está en mi consulta pediátrica y estamos evaluando desde el primer momento el desarrollo neurológico de estos niños. Es supremamente importante darle ese seguimiento. Igualmente, la medicina en todas las ramas y pediatría no se excluye de eso. Es importante una buena historia clínica, conocer los antecedentes. Tienen que tener esa confianza con su pediatra para poder preguntar sin miedo, no quedarse con preguntas, dejarse llevar por las personas idóneas, dejarse llevar por las redes, en las redes sociales, por informaciones adecuadas de páginas médicas. Acuérdense que hay mucho marketing y es importante entender quiénes son las personas que te están orientando, cuáles son las guías que tú estás teniendo. Yo aquí le comparto mis redes sociales, lo pueden buscar como doctora.anabel Vega. Hay información del ABC del recién nacido, que son todas aquellas preguntas que muchísimas veces, en un 90% de los casos, son normales, pero a los papás les preocupa. Y ahí es importante entender los brotes de la piel, la regurgitación, el pujo, el estar amarillo, el hipo, el muermo y todas estas, las diarreas, que si se está llenando o no del pecho. Bueno, todas estas interrogantes están en esta página mía de Instagram, e igualmente ustedes pueden consultar a sus pediatras, a sus neonatólogos. Es importante saber que si tú vas a tener riesgos en un embarazo, por la condición que tengas, diabética, hipertensa, madre añosa o muy joven, preeclampsia, evidentemente la recomendación es que tu recién nacido lo reciba un neonatólogo, que es aquel especialista en los primeros 28 días de vida y aquel especialista en niños prematuros que pueden venir con complicaciones, o en niños a términos que también se pueden complicar y te pueden ayudar a resolver en un primer instante, en la etapa crítica de este caso,
todos los problemas que puedan haber. Yo termino aquí, quiero hacerme eco a las preguntas y pues definitivamente soy todo oídos, vamos a seguir conversando y pues definitivamente estoy a la orden para todas las preguntas que me quieran hacer. Interesante, doctora, muchísimas gracias. La verdad que cuando uno va a aprender a maniobrar, a atender a su bebé, uno tiene una larga lista, como 3 páginas adicionales a la que le llevó su paciente. Así es. Doctora, muchísimas gracias. Aquí hay un montón de preguntas para usted y yo voy a tratar de dárselas para que nos responda. Bien, muchas de las chicas hablan, algunas varias preguntaban, usted mencionaba el tema de la lactancia materna, pero cuando soy paciente de cesárea, algunas no les quedó claro. ¿Ellas pueden ser lactancia exclusiva a pesar de que fueron cesáreas? Por supuesto que sí. Miren, la única diferencia de ser cesárea y parto es que el tiempo de separación con el bebé es mayor, porque obviamente al estar operadas tienen que hacer un recobro de anestesia y eso toma 1 o 2 horas, pero inmediatamente si no hay una contraindicación del bebé para subir junto a la mamá, el bebé puede ser lactancia materna exclusiva y nosotros cada vez más esperamos esas horas que mamá suba a la habitación y arrancar lactancia. Evidentemente, para la madre es un poquito más complicado porque obviamente tiene la anestesia de la cirugía, hay un poquito de dolor, pero mi experiencia es que ese deseo tan grande de tener a tus hijos en brazos, de arrancar ya ese trabajo, porque eso es como una meta que queremos comenzar ya a hacer lactancia, que es perfecto, lo podemos hacer sin ningún problema. Ahora bien, doctora, algunas también nos están preguntando, y porque hay en el grupo un número considerable de chicas primerizas, y entre esas preguntas que tienen está, ¿me puedo ir yo preparando para la lactancia materna? ¿Me puedo empezar a estimular? ¿Puedo empezar a utilizar extractores No, para, no, verdad? ¿O sí? nosotros debemos, lo que siempre recomiendo es que se vean sus pezones. Hay veces las mamás tenemos pezones planos y muchas veces como hacer una pinza para ir sacándolo y preparar ese pezón para salir. Pero el proceso de lactancia es un proceso hormonal y se tiene que liberar una serie de hormonas al momento que el bebé nazca para comenzar ese proceso de lactancia. Sí, de pronto tú puedes como preparar tu pezón para irlo protruyendo un poquito y eso te va a ayudar como a prepararlo, pero el periodo de lactancia inicia o este proceso inicia cuando tú vas acabas de dar a luz. Obviamente, ¿cómo tú puedes interferir positivamente previo? Alimentación sana, tomar mucha agua y acostumbrarte a esa rutina de tomar agua, porque hay veces no lo hacemos y no es como nuestro patrón, pero es salud y es indispensable porque el 80% de la leche materna es agua. Entonces la necesitamos. Interesante, doctora. Usted mencionó algo que para nosotras va de la mano con cuando nacen nuestros bebés y son los abuelitos. Y las chicas tienen consultas acerca de las recomendaciones que tienen los abuelos para el manejo del ombligo. ¿Cómo manejamos correctamente la caída del ombligo luego de que nace nuestro bebé? Mira, el ombligo se va a caer entre 7 y 21 días. Eso es lo primero que hay que saber. Son de 1 a 3 semanas. Dos, el tiempo en que se va a caer el ombligo va a depender de la cantidad de veces que lo limpies y del grosor del ombligo. El ombligo más grueso demora más, el más delgado se cae menos. Si yo cada vez que limpio pamper, cambio pamper, limpio ombligo, esa me va a hacer como un patrón y eso va a ser definitivamente de que no se me olvide y que en todo el ajetreo de atender a este bebé no se nos pase eso. No ombliguera, no botón, no moneda, no esparadrapo, por favor, no. No es a veces, la respuesta es rotundamente no. El riesgo de hacer onfalitis, el riesgo de que se infecte un ombligo y que nos dé una infección por estafilococo es alta y es más alta en Panamá por la humedad. Así que no se puede poner nada de esto, limpieza del ombligo y el ombligo se va a caer.
Interesante. Doctora, ahora cuéntenos, ¿en qué momento se puede bañar al bebé? ¿Nuestro bebé se puede bañar en las primeras horas de nacido? ¿Cómo Mira, funciona el tema del baño? ahí esto ha sido un tema como una ola. Hay veces decían al principio que sí, después que no. ¿Qué se ha visto? Los niños nacen con un cebito, que es una grasa, que se llama vernix caseoso. Eso protege a la piel para que la piel no se deshidrate. Entonces, lo que hacemos es que no bañamos al bebé en los primeros días de vida para que ese vernix sea protector para la piel. De hecho, me gusta que toques el tema del baño. El baño no se debe abusar del baño. Si uno va a un dermatólogo de adulto, prácticamente te manda a no bañarte porque la piel tiene grasas que te protegen y es una piel de adulto. Ahora imagínate lo delicado que es la piel de un niño para someterlo a horas de baño o 3 veces al día o 20 minutos. El baño del niño tiene que ser un baño corto, menos de 5 minutos y lo recomendable es que en la primera semana de vida traten de no bañarlo, limpiarlo. Si se evacúa o si se hace pipí, sí, pero evidentemente hay que tener ese cuidado y la tendencia en este momento es no baño. Interesante, doctora. Por acá las chicas nos preguntan, recuérdenos la importancia de la cita del control prenatal, ¿cuándo la debemos hacer? ¿En qué periodo de nuestro embarazo? Mira, yo siempre recomiendo, después de las 28 semanas, saquen su cita, porque ya comenzamos tercer trimestre y evidentemente hay veces, mira, yo tengo mamás que son súper juiciosas y hacen un marketing de pediatras. Doctora, yo vengo a donde usted, tengo 3 pediatras en mente y quiero conocer los pediatras. Excelente. ¿Sabes por qué? Porque tú te estás instruyendo. Eso no puede ser una cita ciegas, porque si es el pediatra que de pronto no era lo que tú esperabas o existen diferentes tipos de personalidades y diferentes tipos de madres. Hay la madre ansiosa, hay la madre preocupada, hay la madre relajada que nada le preocupa, hay la que lee todo, hay la organizada, hay la que se le olvidó lo que le acaban de decir. Entonces, evidentemente, eso es importante, conocerlo, no lo dejen de hacer. Conozcan a su neonatólogo que va a ser su pediatra, comprendan cómo es el proceso, instruyanse, lleven la hoja, aprovechen esa cita, sáquenle el jugo a esa cita, lleven sus preguntas, la de la abuela, la de la hermana que tuvo un hijo y también se cree pediatra, o sea, todas, porque ahí vas a tener un personal idóneo que siempre te va a decir lo correcto. Interesante. Ahora bien, doctora, también por acá tenemos otra preguntita y dice así, es cierto que usted sobre todo que es especialista en el tema de neurodesarrollo, cuando nuestro bebé nace nos acostumbran nuestras abuelas a enchumbarlo, a forrarlos. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿Qué tal? ¿Cómo funciona? Mira, el chumbarlo ya no se usa y la razón tiene una razón neurológica. El niño necesita tener tacto y estímulo sensorial con manos y pies. Él necesita tocar con sus manitos y sus pies y también es por esa parte sensorial y también porque el enchumbarlo tiende a aumentar el tono muscular. Entonces el niño queda tenso y es el niño hipertónico que no puedes ni meterle el body porque no puedes alzarle el brazo o es el niño que se pone durito de las piernas que tú lo cargas y queda de pie. Entonces la recomendación es no enchumbarlo, no sábana, no almohada, colchón duro para donde va a dormir sin ningún tipo de apoyo. Ok, doctora, pero cuando uno lo enchumban, las abuelas mencionan que ellos se quedan tranquilitos. ¿Cómo hacemos entonces? Es una manera de controlarlos. Y Mira, eso va de la mano de la hay siguiente pregunta. El llanto, cuando están enchumbaditos están tranquilitos, pero cuando le abrimos las sabanillas, uy, es un empieza. periodo, mira, eso es un periodo de adaptación. Existen nichos que son como saquitos en donde meten a los bebés aquí en el hospital. Hay muchos y de hecho los tenemos para los bebitos acá, sobre todo los prematuros. Existen nichos. El niño se autorregula. Obviamente, cuando él sale de inútero, él está estrecho con sus paredes del útero, pero posteriormente
No podemos vivir con un niño chumbado toda la vida y el niño se tiene que regular y la recomendación es no acostumbrarlo a eso. Evidentemente, él va a tener un tema de más seguridad, pero que poco a poco se va a regular y la recomendación sigue siendo no enchumbarlo por los motivos que te mencioné. Lactancia materna. Aprendemos mucho y hay mucha información sobre lactancia materna, doctora, pero en base a su experiencia, ¿la lactancia materna aumenta las evacuaciones del bebé en sus primeros días de nacido? Una pregunta de las chicas. Háganse cuenta que es un patito. Come, hace popó. Come, hace popó. Esa es la magia de la lactancia. No es diarrea, no le está cayendo mal la leche. Eso se llama reflejo gastrocólico. La leche cae a gastro, que es estómago, y estimula el cólico, que es el colon, y evacúa. Eso es por una serie de enzimas que tiene la leche humana y que es un gran beneficio. A diferencia de la fórmula, que lamentablemente comienzan los dolores de cabeza, del estreñimiento, de que no le cae bien, de los cólicos, etcétera. Así que no es diarrea, es la respuesta esperada. En el caso contrario, doctora, tenemos preguntas. ¿Y qué pasa si el bebé no evacúa con frecuencia? ¿Cuánto debiera ser el promedio de nuestros bebés en evacuaciones? Promedio 3 días, hasta 3 días se puede quedar sin hacer popó, siempre y cuando el bebé no esté incómodo. Evidentemente, mamá tiene que tomar mucha agua, comer saludable, comer fibras y llevar una dieta balanceada, porque somos directamente proporcional lo que estamos, como nos nutrimos nosotros, a cómo vamos a nutrir a nuestros bebés. Entonces, todo niño tiene diferentes patrones. Depende del tránsito intestinal. Hay niños que tienen tránsitos intestinales rápidos, que lo hacen muy rápido, y otros más lentos. Y no pasa nada. Si la evacuación es suave, grumosa, líquida con grumitos, pastosa, tipo masilla, no es estreñimiento, no se preocupen. Y lo que siempre recomiendo es hacer masajitos tipo bicicleta, que es subir y bajar piernitas, o ponerte un poquito de aceite de bebé en la mano y hacer masajitos en sentido de las manecillas del reloj y en sentido contrario, y esto estimula los movimientos intestinales y se va a evacuar. Eso siempre me lo han preguntado y yo sé que es un estrés, pero bueno, uno sigue haciendo la docencia porque yo sé que causa estrés, porque hay veces lo anterior es decir que algo no le está cayendo bien de la leche. Doctora, recomendaciones. ¿Cuándo nosotros estamos frente a nuestros bebés aprendiendo con ellos? Pero ¿qué señales de alerta debemos nosotros tomar en cuenta para llamar a nuestro pediatra, llamar a nuestro neonatólogo que algo está pasando con nuestro bebé? Fiebre. Primero, antes de comenzar, señales de alarma. Un recién nacido no se puede automedicar. La etapa de recién nacido es primordial que tú tengas esa comunicación con tu pediatra. Fiebre, no puede haber 38 grados o más en un recién nacido y darle Tilenol porque eso era lo que le dabas al hermanito. Acuérdense que la fisiopatología del recién nacido es totalmente distinta. Hay cero defensa. Dificultad respiratoria, que ustedes vean que el niño está respirando rápido. Vómitos que no paren, se puede deshidratar el bebé. Un niño que no orine quiere decir que o hay un problema con la lactancia o estamos teniendo algún problema más grave como infección. El niño letárgico, doctora, yo trato de pararlo y es como si está dormidísimo. Ojo, el recién nacido duerme bastante, pero se debe despertar en promedio cada 4 horas a comer. Máximo cuatro, algunos lo hacen cada dos, cada tres, cada cuatro. Pero si es un niño que tiene 6 horas y no lo puedes despertar, eso es letargia, somnolencia y puede ser dato de infección. Entonces, yo creo que esos son señales de alarma que evidentemente ustedes siempre, yo trato todos mis pacientes al momento de darle la salida, de darle una charla de orientación. Y siempre le digo, regla número uno, si tienes una urgencia, llámame. Siempre te voy a contestar, siempre. No agarren la costumbre de usar WhatsApp para urgencias, porque muchas veces, por ejemplo, yo puedo estar aquí dando una conferencia con ustedes y hay un paciente que tiene algo grave y me está chateando, doctora, mi hijo está convulsionando y yo estoy acá en la charla, no puedo estar contestando WhatsApp. Entonces, el WhatsApp es una herramienta que nos acerca y es perfecta,
pero también puede causar esa sensación de falsa seguridad de que por ahí me van a contestar. Urgencia se llama su pediatra y consultas no tan importantes. Doctora, ¿qué marca de bloqueador puedo usar para mi bebé en la playa? Eso lo escribes por WhatsApp y seguramente te vamos a contestar en la tarde-noche cuando ya estemos respondiendo mensajes. Pero es importante hacerlo. Interesante. Usted nos mencionaba hace un rato, doctora, acerca de algunas pruebas que se realizan al bebé. Particularmente cuando los bebés están amarillitos, algunas de las chicas nos preguntan, nuestras abuelas hablaban de ponerlos al sol, pero ¿qué recomendaciones hay acerca de cuando vemos a nuestro bebé de esta forma? Bueno, primero, el baño de sol es válido 2 veces al día, entre 6 a 8 de la mañana y entre 4 a 6 de la tarde, 20 minutos, 10 de frente, 10 de espalda, solo en pamper. Eso es vitamina D que el bebé está absorbiendo de manera indirecta. Lo importante que la mamá tiene que saber de la ictericia, que es el tinte amarillo, es que es céfalo-caudal. Comienza en cabeza, termina en pie. Si mi bebé está amarillo hasta aquí, es algo leve. Pero si yo veo todo el cuerpo de mi bebé amarillo, por favor llama a tu pediatra porque es una ictericia grave. Entonces hay que comenzar a vigilarlos, verlos, entender una pregunta que siempre me hacen, doctora, pero los ojos se ven amarillos. Es la parte que más amarilla se va a ver porque es la parte más blanca del cuerpo, es lo último que se va de amarillo, o sea que no se preocupen por eso. Revisen céfalo, caudal, cabeza, pies. Si estamos hacia abajo, consulten con su pediatra. Así es, doctora. Otra de las preguntas que también hay un montón de preguntas que tienen las chicas por acá, pero sabemos que sé que vamos a resumirlas, doctora. También por acá nos preguntaban acerca de la circuncisión, las que vamos a tener, las que van a tener varoncito. ¿Es bueno? ¿Hay que hacerlo? ¿Es recomendable? Ok, te lo voy a hablar primero desde el punto de vista médico. Existen 3 razones para hacer una circuncisión. Una es un tema religioso, que hay religiones que lo exigen. Otra es un proceso que se llama fimosis y la tercera es parafimosis, que es un, una dilatación de la punta del pene en donde el pene se inflama y él no puede bajar o por el contrario, eso es fimosis, o por el contrario, el prepucio baja y no puede subir. Eh, esa parte son las indicaciones médicas. Ahora, existe una controversia con el tema de la circuncisión, porque muchas veces este proceso natural de dilatación, de que a medida que el cuerpo del pene va creciendo, va dilatando el prepucio, muchas veces las mamás no se atreven a limpiar al niño. ¿Y qué pasa? Que cuando este proceso no lo sabemos hacer por temor, porque hay doctores que yo soy mujer y yo no sé cómo se hace eso, es que yo siento que le duele, es que a mí me da miedo hacerlo, llegan los niños a los 3 4 años y entonces es doloroso, más costoso y tienen que entrar con anestesia general. Entonces, es un balance en donde siempre yo les digo a los papás y le pregunto al padre del bebé, ¿usted fue circuncidado? Porque el padre que no es circuncidado usualmente de niño supo hacerlo y sabe cómo manipularse el miembro para poder dilatar el prepucio. Pero hay padres que son circuncidados y dicen, doctora, hágale eso ya. O igualmente hay un padre que se circuncidó tarde y lo recuerda toda su vida porque eso duele y duele Ujú. mucho. Entonces, este padre me dice, queremos circuncisión. No va a pasar nada, no es que estás tomando una mala o una buena decisión, depende de tu experiencia. Yo creo que siempre hagan partícipes al padre, porque es el que tiene el mismo tema, y evidentemente tomar una decisión. Igualmente, yo siempre evalúo el prepucio al momento de nacer, y hay veces que yo te digo, mira, tienes tan buen prepucio que yo puedo ver que abre que no vas a necesitar circuncisión. O te puedo decir, mira, está súper chiquitito que ni siquiera logro ver el huequito. Yo creo que es buena una circuncisión. Ok, doctora, hay una pregunta que es interesante, pero sumamente valiosa. ¿Por qué hacer el tamizaje neonatal? ¿Por qué? El tamizaje neonatal es una prueba que evalúa enfermedades metabólicas graves.
O sea, muchas de estas pruebas incluso son incompatibles con la leche humana, son incompatibles con muchas fórmulas, son incompatibles con medicamentos, son incompatibles con sustancias con las que estamos en contacto, son incompatibles con alimentos y eso, muchas de estas enfermedades metabólicas causan retraso mental, trastornos neurológicos graves, convulsiones y evidentemente un diagnóstico temprano cambia el pronóstico. Entonces, en Panamá esto es ley desde el 2005 y evidentemente esto hay que hacerlo para estar seguro de que son poco comunes, afortunadamente, pero los que las tienen, lamentablemente, pues tienen que llevar una serie de seguimientos por genética para el manejo de las mismas. Ahora, la última pregunta, doctora, abusando de su tiempo, que sabemos que también es oro. Doctora, ¿qué opinión tiene usted? Una de nuestras chicas nos está preguntando y otra coincide con la misma pregunta. ¿Qué opinión tiene usted acerca de las mamás que dormimos con nuestros bebés en cama en los primeros días? ¿Es recomendable que yo pueda tener a mi bebé por un tema de cercanía, que pueda dormir con él, ya sea lo tengo en mi cama conmigo, o es necesario que duerma en cuna? ¿Dónde? Porque veo que hay preguntas de las chicas relacionadas al dónde debe dormir el bebé, sobre todo porque mencionan que cuando lo dejan en la cuna arranca a llorar. Mire, el tema del sueño es un tema difícil. Yo no estoy ni en contra ni a favor de ninguna de las dos corrientes. El famoso colecho, que es ese convivir con el recién nacido. Yo lo que pienso es que hay que saber poner un límite de colecho, porque yo tengo colechos que inician de recién nacido y el colecho sigue a los 2 años. Entonces, ese colecho como que fue extendido y ahí es donde uno tiene que saber el límite de hacer esto. Es más cómodo, hay calor, hay contacto piel con piel, hay mayor facilidad para la lactancia y no está mal, no está mal hacerlo. El niño se tiene que acostar despierto. El niño no puede acostarse en esto, enmecerlo, porque cuando vas a acostarlo entonces a la cuna o al colecho, se despierta como si se hubiera acostado en una cama de espinas. El niño tiene que aprender a autorregular el sueño. Mire, eso le pasa al primer bebé, al segundo no. Y porque la primera experiencia a veces es tan dura que las mamás tienen un año que no duermen, que dice a mí no me pasa esto más nunca. Entonces, y no es porque tú eres una mala madre, tú alimentas a tu bebé, tú le sacas sus gases, tú lo acuestas despierto y probablemente tú estás cantándole, acariciándolo, dándole palmaditas y él solo se va a dormir. No acostumbren a la mecedora. Yo tengo mamás que sacan a los niños hasta en los carros a dormirlos para después entrar a la casa, aunque usted no lo crea. Entonces, hay momentos de desesperación con el sueño que yo digo, pero ¿cómo es que tú tienes que dormir? No, es que yo le doy vuelta en la barriada y cuando se duerme en el carro, entonces llegamos a la casa todas las noches. Eso no puede ser. Y problema, niño chiquito, problema chiquito. Niño grande, problema grande. Si no lo resolviste de chiquito, te va a costar de grande. Así que esa es mi recomendación. Así es. Doctora, una última pregunta porque queremos aprovechar el hecho y cuando yo les mencionaba a las chicas que yo la tengo a usted como la doctora de los casos difíciles, precisamente era por nuestro caso de la bebé prematura de tan poquitas semanas de nacimiento. En su experiencia, doctora, hoy en día cuando usted ve estos bebés prematuros, estos casos de bebé prematuro, ¿hay algo que nosotras como mamá, recomendaciones que debemos estar haciendo, que debemos cuidar, que debemos, para precisamente no caer en estos temas de prematuridad? Si usted tuviera que hacer esas recomendaciones en los casos de prematuro, ¿qué podemos hacer en esta etapa en donde vamos controlando el nacimiento de nuestro bebé? Mira, definitivamente la alimentación es vital. Yo creo que cada día se entiende más que la base de nuestro cuerpo es una buena alimentación. Comenzar por una alimentación adecuada, vuelvo e insisto en la toma de agua, bajar el nivel de estrés. Muchas veces, yo me incluyo, llevamos una vida supremamente estresada, hay que tratar como de regularizar eso. La mamá embarazada tiene que hacer caminar, el embarazo no es una enfermedad. Yo te digo, yo hice mis embarazos haciendo mi especialidad.
y corría de un parto a otro y atendía, yo no me sentía enferma, yo me sentía muy saludable. Evidentemente, tener actitud positiva, porque eso influye muchas veces en tu estado de ánimo y todo lo demás. Rodearte de profesionales que te orienten y evidentemente cuidarte de las infecciones urinarias, usar ropa interior adecuada, todas las cosas que son importantes para este manejo y que definitivamente ayuda a que esta mamá tenga un adecuado control. Ya si por el motivo que sea se dio esta situación, por una subida de la presión arterial o otra cosa médica, pues ni modo, pero hay que comenzar desde un inicio. Antes de concebir el embarazo, ya tú te estás cuidando tomando ácido fólico, llevando una vida adecuada, una salud sexual adecuada, para que esto influya positivamente en nuestros embarazos. Ahora, esta pregunta se la hicimos al doctor Vegamalek, pero usted como neonatóloga, ¿es necesario que todas las mamás se inyecten para la maduración de los pulmones de su bebé? ¿Usted No, lo recomendaría o esto es exclusivamente para casos particulares? esto es para casos particulares. Recuerden que esto es corticoide y así como cualquier medicamento, también hay efectos adversos. Y el principal efecto adverso del corticoide es el cerebro. Entonces, esto no es a libre demanda. Esto no es de que por si acaso yo me lo pongo porque a mí me da miedo si sale prematuro. Eso no es correcto. Las recomendaciones obstétricas también establecidas y tienen su razón de ser. Protección de la parte pulmonar, pero no es a libre demanda. Interesante. Doctora, muchísimas gracias. Yo sé que las chicas anotaron sus redes sociales porque hay Así es. muchas cosas que aprender con usted. Ellas están interesadas pues en ubicarla definitivamente. Le queremos dar las gracias una vez más por habernos compartido todos sus conocimientos. Sabemos que el tiempo se nos quedó corto. Vamos a tener que hacerlo uno solito con usted y con el doctor Así es. aparte. Así que de esta manera queremos darle las gracias. Yo me voy a quedar acá con las chicas para hacerle las preguntas, pero una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta Bueno, charla de maternidad virtual de